Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1354-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés contra el Procurador de los Derechos Humanos. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo la resolución del 27 de agosto de 2013 proferida por el Procurador de los Derechos Humanos dentro de los expedientes acumulados 8184-2012 8926-2012 2061-2013 2433-2013 3554-2013 y 3632-2013 /2013 La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 17 de diciembre de 2014, consideró: en el caso concreto, cierto número de personas y organizaciones que conforman los defensores de los derechos humanos en Guatemala hicieron ante el Procurador de los Derechos Humanos denuncias contra Ricardo Méndez Ruiz Valdés y la Fundación contra el Terrorismo por el hecho de haber sido amenazadas e intimidadas, lo que a su criterio constituye violación a sus derechos humanos como defensores de los derechos humanos. Como consecuencia, el Procurador de los Derechos Humanos emitió la resolución de 27 de agosto de 2013 en la que declaró la violación de los derechos a la dignidad, integridad, seguridad que constituyen una amenaza al derecho a la vida, igualdad, libertad de acción y de asociación de los defensores de derechos humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y señaló como responsable de dicha violación a Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés. No hizo declaración alguna contra la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala en virtud que sus publicaciones no constituyen violación de derecho alguno. Asimismo, no hizo declaración alguna contra la Asociación de Familiares de Militares y Amigos de Militares en virtud que la misma no existe y ni se estableció ninguna persona que se arrogara la representación de la misma. Finalmente, recomendó a Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala y reflexionara acerca del daño social que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados en la resolución, en los cuales no solo se agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y misiones internacionales, sino también se fomenta el odio y la confrontación social. Entre otras recomendaciones que hizo al Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y Ministerio de Relaciones Exteriores. La Corte Suprema de Justicia, luego del análisis del memorial de interposición de la presente acción, las actuaciones pertinentes y el acto reclamado, estima importante señalar que 1. De conformidad con lo preceptado en los artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos debe tomar acción en todas aquellas denuncias que se presenten contra la administración pública, sus funcionarios públicos y empleados, así como de las personas particulares o colectivas que por razón de concesiones otorgadas de conformidad con la ley presten algún tipo de servicio público, sin dejar de tomar en cuenta las denuncias que se hagan por o contra personas particulares. 2. Al analizar los hechos contenidos en las denuncias presentadas por las personas y organizaciones protectoras de los derechos humanos en Guatemala, relacionadas con ciertas publicaciones hechas por Ricardo Méndez Ruiz Valdés y la supuesta Fundación contra el Terrorismo en los distintos medios de comunicación masiva a que hicieron alusión los denunciantes,
se determina que el Procurador de los Derechos Humanos, al emitir la resolución del 27 de agosto de 2013, efectivamente actuó dentro de las facultades que le otorga los artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 13, 26, 28, 29 y 30 de la Ley de Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, especialmente en cuanto a investigar cualquier denuncia que le sea planteada por cualquier persona y a través de lo resuelto en el acto reclamado, actuó conforme a sus facultades legales y cumplió con su finalidad de defender los derechos humanos de las organizaciones no gubernamentales, personas defensoras y activistas de derechos humanos, como ya se hizo relación anteriormente. Y tomando en cuenta que las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos son de carácter meramente exhortativos, sin fuerza coercitiva ni vinculantes, por lo que al emitir el acto reclamado cuestionado en la presente acción de ninguna manera violó los derechos denunciados por el hoy amparista, toda vez que únicamente se limitó a verificar la veracidad de los hechos a través de los procedimientos establecidos en la ley de la materia que lo rige, y al determinar que efectivamente el actuar del denunciado atentaba contra los derechos humanos señalados por los denunciantes, se vio obligado a emitir la resolución que del 27 de agosto de 2013, en la que hizo recomendaciones de carácter exhortativa al denunciado Ricardo Méndez Ruiz Valdés a efecto que se abstuviera de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala y reflexionara acerca del daño social que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados en la resolución, en los cuales no solo se agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y misiones internacionales, sino también se fomenta el odio y la confrontación social, lo que por ningún motivo puede representar una violación, amenaza o restricción alguna a los derechos de aquel. Por lo anterior, esta Corte estima que la presente acción constitucional de amparo debe denegarse, en virtud que el Procurador de los Derechos Humanos, al emitir el acto reclamado, actuó dentro del campo legal de su competencia, sosteniendo una hipótesis que contiene su propia interpretación del ámbito de los derechos humanos que él estima deben ser protegidos, y porque tal resolución, en cuanto se refiere a derechos de orden programático, no tiene carácter vinculatorio, por lo que actuó dentro de las facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos le otorgan, sin evidenciar violación alguna a los derechos denunciados por el hoy amparista. Es importante hacer constar, es procedente la condena en costas al amparista y la imposición de multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos declaró, deniega el amparo solicitado por Ricardo Méndez Ruiz Valdés contra el Procurador de los Derechos Humanos. En consecuencia, se condena en costas al amparista, se le impone multa de 1,000 quetzales al abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De acuerdo con la normativa que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, quien comparece con el patrocinio del abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Ambos pueden hacer uso de la palabra, si lo desean, en un tiempo compartido de 15 minutos. Muchas gracias, señora Presidente.
Buenos días, señor presidente, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estoy aquí por una razón obvia. Planteé un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos que me fue denegado en la Corte Suprema de Justicia. Quiero pensar que de un mes para acá las cosas en Guatemala han cambiado y que ya el sistema de administración de justicia no está articulado para encubrir a funcionarios corruptos. Creo que a eso obedeció precisamente que mi amparo haya sido denegado ante la Corte Suprema de Justicia, porque es obvio, señores magistrados, que mi punto de vista es justo. Vale la pena recapitular aquí, a pesar de que el señor secretario ya dio lectura y los puso en autos, con respecto a qué es lo que pasa. En el mes de agosto de 2013, el Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Jorge de León Duque, emitió una resolución en contra mía, debido a, en primer lugar, que soy columnista de opinión del diario El Periódico. Eso no se puede soslayar. Además, soy presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Y desde esas dos tribunas, desde el diario El Periódico, en mis columnas de opinión, y por medio de impresos que se han difundido siempre por el diario El Periódico, o casi siempre por el diario El Periódico, porque en otras oportunidades hemos utilizado otros medios de información, hemos dado a conocer nuestro punto de vista con respecto al tema del enfrentamiento armado interno y qué fue lo que en realidad sucedió a lo largo de esos 36 años. Y qué es lo que está sucediendo ahora a causa precisamente de personas que fueron miembros de organizaciones terroristas en ese entonces o de sus herederos. Hemos hecho serios señalamientos, todos y cada uno de ellos calzados con nuestro nombre y nuestra firma, absolutamente todos. Señores magistrados, es importante hacer notar que los denunciantes, es decir, las personas quienes firmaron la denuncia en contra mía ante el Procurador de los Derechos Humanos, fueron 148, entre personas individuales y personas jurídicas, todas, como expresé antes ante la Corte Suprema de Justicia, pertenecientes a la extrema izquierda de este país. No tengo ningún empacho de decirlo. Hoy estamos aquí por un tema ideológico, y nada más que por un tema ideológico, de izquierdas y de derechas. Algunos de ellos vale la pena analizar quiénes son. Obviamente algunos, porque no nos daría tiempo durante toda la mañana para analizar los 148 o 149. Algunos de ellos están sindicados o fueron sindicados por mi persona, debido a que yo considero que son los responsables de mi secuestro en 1982, cuando mi señor padre era ministro de Gobernación. Estuve secuestrado por un tiempo de casi 2 meses, durante los cuales fui sometido a torturas físicas y psicológicas por miembros de los grupos terroristas EGP y PGT. Aquí es importante señalar que la principal promotora de esta denuncia es la señora Claudia Samayoa, quien fue miembro del grupo terrorista PGT, Partido Comunista, durante la época del enfrentamiento armado interno. No tengo ningún empacho en decirlo y lo puedo demostrar. Desafortunadamente, señores magistrados, todo esto se reduce, y he sido muy claro en indicarlo en los medios de comunicación, a un negocio. Lo que hay atrás de todo esto, de los movimientos ambientalistas, de los movimientos que supuestamente defienden a los indígenas, etcétera, es dinero. Lo he dicho antes y lo digo aquí ante ustedes.
Con respecto a la resolución del Procurador de los Derechos Humanos en contra mía, es importante señalar que Jorge de León Duque cometió un grave delito, como lo es pasar por encima del artículo 35 de la Constitución, que nos garantiza a todos los guatemaltecos nuestra libertad de expresión. Y lo hizo ni más ni menos que el Procurador de los Derechos Humanos. Es cierto, es probable que lo que nosotros hayamos señalado sea duro, pero es cierto. Ahora bien, nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a los miembros de la Fundación contra el Terrorismo y a las personas que piensan como nosotros. Somos personas respetuosas de la libertad de expresión y eso lo hemos demostrado hasta el hartazgo. En fecha 29 de octubre de 2014, el señor Mario Roberto Morales, quien es columnista de opinión del diario El Periódico, igual que yo, escribió una columna titulada La letra S. Señora magistrada, solicito su autorización para leer 3 líneas de esa columna. Dice, cito al señor Morales: los oligarcas, los neoliberales y los milicos derechistas son criminales que merecen la horca y no sermones. En ningún momento, señores magistrados, he dicho yo que alguien con quien yo no esté de acuerdo debe morir. En ningún momento lo he dicho. He señalado su pasado, he señalado sus acciones presentes, pero nunca he dicho hay que matarlos. Fíjense que hace cosa de un año fue publicado un libro en internet que no llegó a ver la vida en papel. El libro se llama Guatemala, el haz y el en vez de la impunidad y el miedo. Es un libro de 160 páginas, bien estructurado, lleno de muchas mentiras. Un libro en el que indudablemente se gastó muchísimo dinero y en el que aparecen algunos de ustedes, señores magistrados. Y hacen unos señalamientos terribles. Y se pasan de la línea, se pasan de la raya. Incluso llegan a señalar a mi familia, a mi señora esposa la señalan en ese libro. Nosotros nunca hemos señalado a una persona del entorno familiar que no esté relacionada con los temas que nosotros tratamos. Sin embargo, ¿qué es lo que les quiero hacer entender con esto, señores magistrados? Nosotros no salimos corriendo a la Procuraduría de Derechos Humanos a quejarnos, a solicitar que contra estas gentes se haga o se proceda, se les condene o se les impide expresarse. No, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y la prueba es esta. Ni siquiera hicimos un comentario con respecto a la columna del señor Mario Roberto Morales. Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos me condenó a mí. Pasó por mi derecho de libre expresión del pensamiento. Ahora, yo creo que es cobarde la defensa del licenciado Jorge de León Duque. En primer lugar, considero cobarde que no se haya presentado hoy él aquí y que haya mandado a gente que lo defienda. Es el tribunal más importante del país ante el que nos tocó venir hoy. Me parece un desaire y una falta de respeto terrible. Pero les decía que me parece cobarde que su defensa diga que la resolución no es vinculante y que no me perjudica y que únicamente consiste en una llamada de atención. Eso es falso. La resolución dice que enviará pruebas al Ministerio Público y el Ministerio Público deberá encausarme penalmente en caso de que se me considere responsable de lo que se me indica. Claro que eso es una presión y claro que es vinculante y él lo está diciendo en su resolución en contra mía. Él lo está afirmando ahí. Por otro lado, es importante señalar que se emitieron por parte de la Procuraduría en su página oficial 2 resoluciones diferentes. Una
en la que se comete el más grave de los delitos, considero yo, que ha cometido un funcionario público en contra de la libertad de expresión. Y es que se pide, y le solicito otra vez, señora magistrada, que me permita leer 4 líneas. Sí puede hacerlo. Gracias. En la primera resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos, él indica en una de sus recomendaciones: por tal razón, es preciso formular en la parte resolutiva una serie de recomendaciones a las entidades propietarias de los medios de comunicación y exhortarlas a que reflexionen acerca del probable daño social que representa difundir masivamente este tipo de contenidos. Señores magistrados, ¿cómo es posible que el Procurador de los Derechos Humanos haga una exhortativa a los medios de comunicación para que no me publiquen? Y este señor dijo que nos tiene que matar, que merecemos morir. Y ni siquiera pronunciamos una palabra en contra de él. Entonces, señores magistrados, les pido que resuelvan de manera favorable mi amparo, pero considero un deber moral hacerles una advertencia. Si ustedes resuelven de manera favorable mi amparo, los van a tachar de genocidas, de asesinos, de mataniños, de prooligarcas, de militaristas, de homófobos, de misóginos. Pero les voy a asegurar una cosa: la noche del día que ustedes resuelvan a favor nuestro amparo, van a dormir tranquilos, porque van a saber que emitieron una resolución justa y apegada a derecho. Solamente, señora Presidenta, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra Claudia Virginia Samayoa Pineda, quien comparece con el patrocinio del abogado Edgar Fernando Pérez Archila. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos aquí discutiendo los argumentos del amparo presentado ante ustedes ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia constituida en el Tribunal de Amparo. Entre los argumentos presentados por el señor Méndez Ruiz Valdés, se plantea que ha sido coartada su libertad de expresión. Y en ese sentido quisiera señalar que esta discusión no es una discusión ideológica, es una discusión específica y fundamentalmente de derechos humanos, porque de eso es lo que trata esta discusión. Si el Procurador de Derechos Humanos, con su exhorto y con su resolución de índole moral, le ha restringido o no la libertad de expresión al amparista. En este sentido, debemos reconocer que la libertad es un derecho fundamental que gozamos todas y todos los ciudadanos y los seres humanos en el planeta. Sin embargo, no es un derecho absoluto. Tanto la Constitución como el derecho internacional señala con claridad cuáles son los límites de los ejercicios de la libertad. Así como, por ejemplo, la libertad de locomoción no puede gozarse totalmente si yo estoy en propiedad privada, en tanto que el dueño de la propiedad puede decidir si puedo o no puedo entrar o en qué partes de la propiedad puedo entrar, así como un tribunal puede ordenar el encarcelamiento o la sujeción en prisión de un ciudadano por ser condenado o ser considerado posible responsable de un delito grave. Así también la libertad de expresión tiene sus límites que son absolutamente reconocidos tanto en nuestra Constitución como en el derecho internacional. Los dos grandes límites de la libertad de expresión son el discurso del odio, la prohibición en torno al discurso del odio y la honra y dignidad de las personas a quienes dirigen la opinión. Solamente eso. En ese sentido, el debate internacional en torno a cómo se sanciona aquel o aquella o el grupo que restrinja la libertad de expresión ha sido en torno a la necesidad de no usar medidas punitivas, en tanto que
queremos ensalzar y queremos reconocer como humanidad que tenemos el derecho a la libertad. Por eso mismo, y porque la legislación guatemalteca solo reconoce medidas punitivas para abordar la restricción a la honra y a la dignidad, los defensores de derechos humanos, que apreciamos sobre todas las cosas la libertad y la libertad de expresión, decidimos colocar una denuncia ante el Procurador de Derechos Humanos, en tanto que la resolución de emitirse favorablemente a la denuncia no iba a tener más que naturaleza exhortativa y naturaleza moral. De esa cuenta, hecho que fue refrendado por la resolución de la Corte Suprema de Justicia del día 17 de diciembre del 2014, en este caso, pero en donde también existen resoluciones emitidas por dicha Corte y por la Corte de Constitucionalidad en torno a la naturaleza de estas declaraciones del Procurador de Derechos Humanos. Por ende, si estamos hablando de una resolución exhortativa y moral y no punitiva ni condenatoria, ningún tipo de sanción económica o de otra naturaleza, estamos hablando de una sanción que no restringe libertades, llama a que se tome en cuenta los límites de la libertad. El señor amparista, el señor Méndez Ruiz, no ha tenido ninguna restricción de su libertad. Tal es el extremo que el día martes 2 de junio emitió en el periódico un artículo de opinión en la misma característica, en la misma tónica de aquellos documentos que habíamos puesto ante el procurador. Entonces, si uno tiene que valorar los efectos de una resolución, podemos establecer que los efectos positivos de la resolución del procurador no han cambiado la conducta denunciada y mantienen esa sensación en donde habemos personas que sentimos vulnerada nuestra dignidad, nuestra integridad y nuestra seguridad. Sin embargo, y en ese marco, creemos que es importante que el procurador haya hecho esta resolución, porque en dado caso es una guía y una directriz para cualquier otra persona que quiera emitir opinión, y parte de la situación aquí señalada es que los efectos en una sociedad de un discurso del odio es precisamente levantar que más personas dirijan en un discurso del odio, y esa es la preocupación por la cual nosotros entramos. Él señala también que se le ha limitado la libertad de conciencia. Creo que bajo ninguna perspectiva, y creo que ustedes mismos le han escuchado, él expresa sus puntos de vista y sus argumentos, tanto aquí como ante los medios de comunicación, sin ninguna restricción. Por eso solicita, como defensora de derechos humanos y como tercera interesada en este proceso, que se rechace el amparo presentado por el señor Méndez Ruiz y que se quede en firme la resolución del 17 de diciembre del 2014. Muchas gracias, no tengo más que decir. Puede hacer uso de la palabra el señor Jorge Alberto Santos Contreras, quien comparece con el patrocinio del abogado Edgar Fernando Pérez Archila. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo quisiera empezar manifestando una de las restricciones que la libertad de expresión tiene plasmada en la Constitución Política de la República, en el sentido que incitar al odio no constituye libertad de expresión. El 27 de agosto del año 2013, el Procurador de los Derechos Humanos, luego de una exhaustiva investigación, determinó y resolvió declarar violador de los derechos humanos al señor Méndez Ruiz, a título personal y en calidad de presidente de la Fundación contra el Terrorismo, por la difusión de una serie de mensajes que incitaban al discurso del odio a través de redes sociales y a través de una serie de otros medios en contra de organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y en contra de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos. Esta resolución del Procurador de los Derechos Humanos plantea lo siguiente, y con su venia daría lectura a unas cuantas líneas de dicha resolución. Sí, puede hacerlo. Plantea el Procurador de los Derechos Humanos
que la difusión de mensajes en redes sociales, declaraciones públicas en diversos medios de comunicación, pasquines o libelos insertos en medios de comunicación escrita por parte de Méndez Ruiz y la fundación en cuestión, forman parte de una estrategia articulada para difundir un discurso de odio que pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a su sexo, edad, grupo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, opiniones y posiciones políticas e ideológicas, estatus socioeconómico, ocupación, apariencia o imagen. Y cierro la cita de la resolución del Procurador de Derechos Humanos. Es evidente que quienes presentamos esta denuncia en contra del señor Méndez Ruiz en la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo hicimos conscientes de que una de las principales garantías y derechos fundamentales que cualquier sociedad que se precie democrática debe de defender es la libertad de la emisión del pensamiento y la libertad de expresión. Pero también quienes denunciamos en ese sentido somos conscientes que esta libertad también debe de tener determinadas restricciones que son las que están contempladas tanto en la Constitución Política de la República como en todo el instrumental legal y de derechos humanos que ha ratificado el Estado guatemalteco. En ese sentido, y aun cuando la resolución del Procurador de Derechos Humanos es muy clara y contundente, el señor Méndez Ruiz recurre a la Corte Suprema de Justicia en contra de esta resolución del Procurador. Y me permito leer, con su venia, señora Presidente, leer la parte resolutiva de la Corte Suprema de Justicia. Dice que al analizar los hechos contenidos en las denuncias presentadas por las personas y organizaciones protectoras de los derechos humanos en Guatemala, se determina que el Procurador de los Derechos Humanos, al emitir la resolución, actuó conforme a sus facultades legales y cumplió con su finalidad de defender los derechos humanos. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia resuelve no otorgarle el amparo al señor Méndez Ruiz, declarándolo obviamente improcedente. La comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos pretendemos que con esta acción efectivamente se le pongan coto a todas aquellas acciones que a título personal u asociaciones como la Fundación contra el Terrorismo actúen en contra de la dignidad, que es el núcleo central de cualquier ser humano. En ese sentido, defender la resolución del Procurador de los Derechos Humanos es, a nuestra manera de pensar, un acto que defiende efectivamente el Estado de Derecho, defiende la institucionalidad pública del Estado guatemalteco y no permite que, como en otras ocasiones, la humanidad, a partir de esta incitación al odio, atestigüe gravísimas violaciones a derechos humanos, como los hechos constituidos en actos de genocidio en Alemania, Ruanda e inclusive en Guatemala. En ese sentido, y con todo el respeto, le solicitamos se rechace el amparo presentado por el señor Méndez Ruiz y que se nos permita a los guatemaltecos y guatemaltecas emitir nuestras opiniones, nuestras consideraciones políticas e ideológicas en un marco de respeto, de garantía de la dignidad de las personas, con validez científica y con argumentos valederos. Muchas gracias. Le pregunto al señor Santos, ¿su abogado va a hacer uso de la palabra también? 3 minutos. Tiene unos minutos todavía, abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Voy a ser muy concreto. Este amparo conlleva el planteamiento de la violación del artículo 35 de la Constitución Política de la República como un derecho fundamental, pero también conlleva revisar la actuación del Procurador de Derechos Humanos, establecida en el artículo 274 de la Constitución Política de la República, como un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, no voy a ahondar en la exposición, pero en ese sentido la Corte Suprema de Justicia hace un profundo análisis de las resoluciones del Procurador de Derechos Humanos. Y lo que ahí se establece
y concluye es que el procurador lo que hace es reflexiones y exhortaciones a efecto de que se respeten esos derechos fundamentales que la Carta Magna reconoce y los cuales él está llamado a defender. Y en ningún momento se considera que se haya violado, se haya ni siquiera intentado violar el derecho a la libre emisión del pensamiento del amparista, tanto así que el día de hoy todavía sigue publicando su columna de opinión, la cual, aun cuando a veces no compartimos, la respetamos. Y en ese sentido, con todo ese respeto, lo que esta representación pide como terceros interesados dentro de este amparo es que se confirme la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo el 17 de diciembre del año 2014, toda vez que está debidamente fundada y dictada conforme a derecho. Muchas gracias, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el señor Yuri Giovanni Melini Salguero, quien comparece con el patrocinio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Gracias, señora presidenta, señores magistrados, honorable pleno. En representación del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, nosotros recurrimos en la primera semana del mes de junio de 2013 ante la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público y ante la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Una semana antes de esa fecha, habíamos sido víctimas de un escarnio público a través de la publicación de un inserto espurio patrocinado por la Fundación contra el Terrorismo, en el cual, en un inserto a 8 páginas a full color, distribuido en Prensa Libre, Siglo XXI, El Periódico y Nuestro Diario, había sido distribuido a nivel nacional una serie de injurias, de agresiones, de mentiras y de datos infundados que de alguna manera ponían en tela de juicio nuestra honorabilidad, nuestra dignidad y nuestro quehacer. Además, que violentaban garantías constitucionales que el Estado a todas las mujeres y hombres de este país les reconoce. Recurrimos y sí corrimos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque como defensores de derechos humanos sentíamos que ese actuar de la Fundación contra el Terrorismo violentaba nuestros derechos. Y recurrimos a esas garantías constitucionales y a esos órganos de control establecidos por nuestra Constitución. La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, a través de la unidad que da seguimiento a los casos de ataques a defensores de derechos humanos, hizo una investigación y al tiempo resolvió que, dadas las conductas, procedía recomendar que el proceso fuera por una vía de acción privada, ya que de alguna manera las acciones penales no cabían desde el ámbito de la persecución penal por el propio Ministerio Público, y nos devolvió el expediente para que nosotros hiciéramos uso de las acciones legales, fuese esto en un tribunal civil o fuese esto en un tribunal penal. Y la segunda parte, pues, contribuimos a permitir que la figura del Procurador de los Derechos Humanos hiciera lo que corresponde a ese mandato constitucional. La institución del Procurador de los Derechos Humanos está creada en nuestro ordenamiento constitucional como un comisionado del pueblo, porque hay que tener presente que el Congreso de la República es la más alta representación del Estado de Guatemala y de los 3 poderes del Estado, y se conforma por los delegados de la población en general. Y de alguna manera el procurador tiene la función de observar la garantía de esos derechos constitucionales. Nosotros sí corrimos a la Procuraduría de los Derechos Humanos porque consideramos que publicaciones espurias, que discursos de odio, que actitudes infundadas, que datos agresivos no constituyen de alguna manera la forma de construir el debate, de construir la ciudadanía y de, sobre todo, cumplir 2 preceptos constitucionales: la procura del bien común y la garantía de la paz social. La Constitución en su preámbulo habla que hombres y mujeres en este país debemos de cohabitar
fraternalmente, indistintamente de las ideologías, de la fe y de las formas del contexto histórico, de las formas de interpretar el desarrollo y de las formas de concebir quién tiene o no la razón. Aquí no venimos a un discurso ideológico, aquí venimos a ver si hay un agravio directo por parte del amparista. Y yo quisiera cerrar mi intervención diciendo dos argumentos. Las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos son dictadas en conciencia. Las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos no se cuestionan, se acatan. Las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos surgen a la vida pública en el momento en que son emitidas y tienen su fin último, como bien lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, en la conciencia de las personas a quienes les son dictadas. Nosotros, en tal sentido, recurrimos hoy como terceros interesados y también como agraviados indistintamente en los procesos civiles y penales que estamos enderezando y que no son ámbito en este momento de discusión, para de alguna manera pedir a este honorable pleno que ratifique la sentencia que en su momento la honorable Corte Suprema de Justicia emitió. Hará uso de la conclusión jurídica del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Previo a iniciar mi argumentación, quisiera solicitar a la honorable presidenta de la Corte de Constitucionalidad leer un extracto de doctrina legal sentada por esta Corte en mi alocución. Sí puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Quienes conocemos el derecho y hemos estudiado el derecho constitucional especialmente, sabemos que esta figura protectora de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los habitantes de este país no puede ser utilizada para discutir una frustración ideológica. Es obvio, y con el inicio de la argumentación del interponente y apelante de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde inicia diciendo claramente que su fin último es dirimir un tema de ámbito ideológico. Por lo tanto, con la simple introducción en las argumentaciones denotan que se está haciendo un mal uso de esta figura constitucional. Obviamente, el discurso de odio que el señor Méndez Ruiz ha generado y ha llamado a la población mediante publicaciones en medios de comunicación, pero también mediante publicaciones espurias, diseñadas, distribuidas de acuerdo a los intereses de sus financistas en contra del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, no tiene más que una finalidad que llamar al desprestigio, pero principalmente a la población guatemalteca, al odio del trabajo que como defensores de derechos humanos realizamos. No puedo desprenderme en esta locución que aparte de ejercer la representación jurídica del señor Yuri Giovanni Meléndez Salguero, también he sido víctima de ese discurso de odio, de resentimiento que genera el señor Méndez Ruiz. Ante esa situación, ese llamado al odio, no tuvimos más que recurrir mediante los mecanismos que la Constitución Política de la República y las leyes especiales establecen, de ir ante el procurador para que bajo esa figura y esa función de llamar y exhortar a las entidades del Estado, pero de acuerdo a doctrina legal, pero también a los convenios internacionales ratificados por Guatemala, está llamado a hacer. En el caso personal del señor Yuri Giovanni Meléndez Salguero y el mío propio, no cabe la figura de ese resentimiento y frustración ideológica que manifiesta el ciudadano Méndez Ruiz. Obviamente nunca estuvimos vinculados al conflicto armado interno, no fuimos parte de ningún grupo guerrillero y posiblemente si hubiéramos tenido la edad, lo hubiéramos hecho, señor Méndez Ruiz. El procurador de los derechos humanos, señora presidenta, señores magistrados, ante el cúmulo de pruebas, de denuncias, exhortó al señor Méndez Ruiz a cesar ese discurso de odio. ¿Para qué? Para garantizar dos garantías constitucionales. Una principalmente, la paz social
y la armonía. ¿Se ha causado algún agravio por esa exhortación? ¿Ha cesado el rol de llamar al odio, de llamar al rechazo a quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos? El día de hoy, 4 de junio, en esta vista pública, ustedes han podido ver claramente que ese llamado al odio, esa fundamentación de confrontación ideológica que pretende apostolar, sigue vigente, llamándolos inclusive a ustedes a ir más allá, a un odio representado en la homofobia, en la misoginia. Son situaciones que no pueden permitirse. Para terminar, honorable magistrado, señora presidenta, leo la parte conducente de la doctrina legal que en algunas sentencias esta Corte ha manifestado. Los pronunciamientos de tipo jurídico-político del defensor del pueblo son de naturaleza exhortativa, careciendo de poder vinculatorio, porque no es jurisdiccional, por lo que se dice que necesita de otro órgano para hacer efectivas sus resoluciones. Como se ha apuntado, la fuerza de sus pronunciamientos radica en la opinión pública y en el prestigio que les da, la solidez y oportunidad de sus declaraciones, que respalda con la publicidad de las mismas. Obviamente, en nada ha cesado el discurso al odio, el llamado a la misoginia, a la homofobia y al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos del señor Méndez Ruiz. Por lo tanto, él sigue siendo libre y sigue ejerciendo ese libre derecho de expresión. Por lo tanto, no me queda más como abogado que solicitar que esta Corte de Constitucionalidad confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y se hagan las demás consideraciones que de derecho establezca este alto Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque. Honorable presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, colegas que me acompañan, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, de fecha 17 de diciembre del 2014. En el sentido que existe jurisprudencia por esta Honorable Corte de Constitucionalidad en que las declaraciones que emite el Procurador de los Derechos Humanos son de carácter exhortativas y carecen de efecto vinculante, solo son exhortativas. Entonces, en ese sentido, esta Fiscalía estima que el Procurador de los Derechos Humanos actuó de acuerdo a sus facultades legales que les otorga el artículo 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual no causó agravio que deba ser reparada en la vía constitucional de amparo, razón por la cual esta Fiscalía respetuosamente solicita a esa Honorable Corte que sea denegado el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 17 de diciembre del 2014 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. En consecuencia, se confirme la sentencia apelada y se deniegue el proceso o la acción constitucional de amparo instada. Muchas gracias, tengan muy buenos días. Se clausura la presente audiencia.